Islas Malvinas. El mejor homenaje a los que dieron la vida por nuestro país es defender el reclamo inclaudicable por la soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Creo que la soberanía no es solo un discurso, obviamente. Estamos esperando que quien es hoy presidente de la Nación le diga al pueblo que no se puede homenajear ni tener como ídola a Margaret Thatcher. ¿En qué gobernante se inspira Javier Milei en el mundo o con quienes siente que tienen puntos de encuentro? Yo me siento muy identificado en términos históricos básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher. Pablo Kicillof lo criticó al presidente aludiendo de que no se puede homenajear a los veteranos. ¿Cómo no vas a poder homenajear a los veteranos? Afortunadamente creo que tenemos aquí la posibilidad de honrar a nuestros héroes y de alguna manera ayudar a los sobrevivientes. No mezclemos con temas políticos, por favor. Y Ana Mondino, que dio una entrevista a The Telegraph al diario inglés. Los derechos de los isleños van a ser respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo. No mezclemos con temas políticos, por favor. Convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. Y está la clave, que es parte de lo que a algunos no les gusta denominar, pero es una batalla cultural, la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Me gustaría escuchar a Martín Rodríguez Yebra, a Pablo, a Esteban, a Marina, que tiene preparado todo un bloque vinculado con la batalla cultural. Hablando de batalla cultural en economía, con Damián Di Pace. La reivindicación de Roca. Lo aplaudieron de pie cuando habló de Roca. Atención con ellos, fundamental, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Primero, a ver, ¿por qué hay una parte de la sociedad que está dispuesta a reconciliarse con las Fuerzas Armadas? Porque la demonizaron y las humillaron, ¿no? Perdón. Y de sentido común, además. Perdón, lo que digo es, hay una parte de la sociedad que nunca se peleó con las Fuerzas Armadas. Totalmente, claro. Entonces, la reconciliación sería de aquellos que, en todo caso, se dejaron llevar por el kirchnerismo de las narices y le comenzaron a tener alergia a cualquier uniforme, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino tomemos Gendarmería en el caso Maldonado, lo que hicieron con Gendarmería. ¿Cuándo comenzó Patricia Bullrich a tener reconocimiento social como ministro de Defensa? Cuando demostró a los argentinos que habían mentido. Y que Gendarmería no había sido justamente ese lugar oscuro que pretendía el kirchnerismo asociarlo con lo peor de la dictadura. Entonces, para mí, digamos, no es la reconciliación, que se usó mucho esta palabra siempre, sino el fin de la humillación cualquier uniforme. Y la revalorización de lo que significa cada una de las instituciones. Sí, claro, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Hoy hablábamos con varios veteranos de guerra que les gusta más esa expresión que excombatientes y me parece súper interesante. Y todos los que pudieron compartir unos minutos con nosotras nos decían que lo que sacan como conclusión de aquello o de lo que fue la posguerra de Malvinas es que llegaron a la Argentina escondidos entre gallos y medianoches en colectivos pintados de negro, tapados, y que tenían mayor reconocimiento de los altos mandos británicos que de los propios argentinos, y que aspiran a que esta etapa sea una etapa más que de reconciliación, de revalorización. El presidente usó la palabra héroes, usó la palabra soberanía, que es una palabra que está ausente en el discurso libertario, y además los convocó al Pacto de Mayo. No es menor que haya habido una convocatoria al Pacto de Mayo, al primer sector fuera de los gobernadores que convoca. Y habló de generación de riqueza. Lo que decía recién Esteban, no es menor lo de Roca. Claro. No es menor lo de Roca. Primero porque Roca fue fustigado, fue enterrado junto con Sarmiento, todo lo que fue generación del 80, porque además sus intelectuales, José Pablo Feynman, todos los intelectuales de carta abierta, aborrecieron a la generación del 80. No solo a todos. Entonces, Roca fue el gran presidente ordenador del Estado moderno, tanto en la soberanía nacional como en poner en funcionamiento, por ejemplo, las ideas de Sarmiento. La ley 1420 y Sarmiento como inspector de escuela fue a partir de la presidencia de Roca. Y la reivindicación de Malvinas viene de aquel entonces, perdón, Luis. ¿Martín? Sí, hubo de hecho una acotación. Alguna idea de ver si el cambio del Salón de los Pueblos Originarios era por Roca, que hubiera sido como
un extremo todavía mucho más fuerte, finalmente se le puso Héroes de Malvinas. Yo creo que para Milei hoy podía haber sido un día incómodo porque él no es nacionalista, y él ha marcado a lo largo de su carrera una cierta distancia con la causa de Malvinas, y creo que encontró en la reivindicación de las Fuerzas Armadas una forma de darle un sentido a este día que no lo expusiera. Y en la figura de su vice también, me parece. Sí, claro. Claro, entre ellos dos ahí hay una distancia, ¿no? Sí, 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 una es verdad. distancias ideológicas claras. Ella es nacionalista y él es liberal libertario. Dale, Pablo. No, hay un dato político en lo que plantea Martín, en lo que estamos conversando, es que me parece, lo ato con lo que dice Martín, es que está el equipo de Milei leen muy bien las encuestas cualitativas. La pelea con la vice, en su momento... Los perjudica a ambos. Todos nosotros, exactamente, saben en el entorno de Milei y el propio Milei, más allá de las relaciones interpersonales, que es otro capítulo, que hay un componente del voto de Milei que aprueba todo lo que significa Villarruel. Y Villarruel significa fundamentalmente, si querés, este costado nacionalista que reivindica a las Fuerzas Armadas no en la lucha ilegal, no en el terrorismo de Estado, sino en aquello que hay que revalorizar. Contra la humillación y a favor, entre otras cosas, de los héroes de Malvinas. Y a la Iglesia Católica también, que no es menor, es otro componente. También, exactamente. No es otro componente menor, la Iglesia Católica. Es un componente conservador, sí, ¿no? claro, Claro, claro. A ver, Milei se diferencia de Victoria Villarruel porque Victoria Villarruel es conservador, es de una derecha conservadora en términos de categorías ideológicas, y Milei no, es un liberal libertario. Pero hay una batalla cultural que se está dando, ¿no, Marina? Hay una batalla cultural que tenemos varias placas para ilustrarla y algunos cortes, porque en realidad el salón, inicialmente, el que hoy cambió de nombre a Héroes de Malvinas, no se llamaba Pueblos Originarios. Acá lo podemos ver, se llamaba Colón. Claro, y ustedes Cristina saben que Colón, claro, sí. Colón en el lenguaje kirchnerista Sí. es poco menos que una mala palabra, se lo ha borrado de la historia, se lo ha demonizado todo lo que se pudo. Entonces aparece la ex vicepresidente y 2 veces expresidenta y le cambia el nombre por Pueblos Originarios, primera fase de esta batalla cultural. De hecho, en su momento Cristina había puesto un tuit contando este cambio, esta conquista. Ahí está, es del 12 de marzo de 2013, dice: y hablando de pueblos originarios, el Salón Colón de Casa Rosada va a cambiar de nombre y se va a llamar Salón de los Pueblos Originarios. Ahí está, fue un anuncio que se hizo vía Twitter. Ahí tenemos la primera transformación. Vamos a la segunda, que es la más reciente. Aparece el presidente Milei en escena y ahora el salón se llama de los Héroes de Malvinas. Ahí vemos el cambio de denominación y de hecho hoy hubo un acto en el cual estuvo Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. Quien encabezó todo. La iniciativa fue ella. Sí, después lo vamos a linkear con otra etapa de la batalla cultural que tiene que ver con esto, pero si les parece compartimos lo que fue el discurso del vocero presidencial Manuel Adorni explicando las razones de este cambio de denominación. Dale. La Casa Rosada es patrimonio de todos los argentinos, es un emblema de nuestra nación y como tal tiene que reivindicar a nuestros héroes de la patria. Por eso es el lugar en el que desde hace algunas semanas volvieron a tener espacio nuestros próceres, los que definieron la extensión territorial de nuestra patria, como José de San Martín y Julio Argentina Roca, y los que definieron la identidad nacional de las ideas fundadoras, como Manuel Belgrano y Juan Bautista Alberdi. En línea con esta reestructuración que lidera la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el ex Salón de los Pueblos Originarios, que es donde estamos precisamente ahora, pasa a llamarse Salón Héroes de Malvinas. Bueno, un acto breve de unos 10 minutos, se convocó a veteranos de guerra y bueno, fueron parte de esto. También se hizo una recorrida por las distintas fotos que ilustran las paredes. Y el antecedente inmediato de esta batalla cultural, que sabemos dónde empezó pero no dónde termina, es el cambio de nombre anterior. Nada menos que el 8 de marzo, fuerte impacto, el Día Internacional de la Mujer. Fuerte impacto porque el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno, también por iniciativa de Karina Milei, pasó a ser el Salón de los Próceres. Lo vemos. Ahí está el antes y el después. Y tenemos para compartir, bueno, a mí me parece que lo más interesante de esto fue el video presentación del Salón de los Próceres, que estaba locutado. Ahí vemos imágenes del momento del cambio de denominación y de cuando muestran... Cristina lo usaba, ¿no? Eso es cuando Cristina lo busca. Ahora, ¿estamos de acuerdo?
que la estrategia política de Milei es plantear un país distinto. Es como si dieran vuelta a la Argentina, ¿no? Es como si los últimos años de discurso progresista que penetró fuertemente en la Argentina, ¿no? Tampoco nos llevamos lo distraído, ¿no? Obvio. Penetró fuertemente en la Argentina, hay que cambiarlos y hay que discutirlos, pero punto por punto, ¿eh? Yo te diría, desde esto, empezando por la economía y terminando también por la economía, ¿no? Te doy un dato muy breve, seguramente Marina también lo tiene. El próximo acto va a ser la inauguración del busto del expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. Claro, y va es una asignatura pendiente en casa de gobierno, sí, exactamente. ¿No? Y va a haber un acto, particular y entiendo que en ese acto va a estar el presidente de la Nación, cosa que no sucedió en estos actos anteriores. Sucedió hoy. Bueno, y vos nombrabas al expresidente Carlos Menem protagonista del Salón de los Próceres, claro, exacto. Lo cual obviamente que no fue sin polémica y de hecho en este video, locutado por Karina Milei, tiene un lugar protagónico. Si les parece, lo compartimos. A ver. Nosotros venimos a honrar a los próceres de nuestra historia, a los que hicieron de la Argentina un país grande, muchos de los cuales fueron ocultados y ninguneados por los últimos gobiernos. Celebramos a los héroes de la independencia y celebramos a los protagonistas de nuestros mejores años, próceres que dieron su vida por la patria. Esta administración no va a promover desde el Estado militancias que generan discordia y división entre los argentinos. Nos importa la gran historia, la gran gesta argentina, homenajes que son válidos hoy y lo serán dentro de 100 años, y no el guiño político estéril a un movimiento militante del momento, que las mujeres argentinas tampoco necesitamos. Fuerte muy eso, ¿eh? Y pasaron unos días y pasó mucho tiempo, ¿eh? Belgrano, San Martín, Menem. Sí, es fuerte. Cuando lo pone a Menem cae en el vicio que denuncia, ¿no? Porque Sí. habla de la militancia y pone un presidente que Hace es demasiado reciente y que tiene mucho que ver con su propia militancia. Y que es obvio que la intención pueda ser más abarcativa y universal, pero va a generar la grieta lógica, porque ya hay una parte que denostó a Roca, y si lo volvés a poner a Roca, y hay una parte que no considera que Alberdi sea un padre de la patria. Es decir, todo el revisionismo histórico y la utilización y la malversación de la historia que llevó adelante el kirchnerismo y todos los intelectuales que rodearon al kirchnerismo tienen posición tomada sobre la historia. Porque el péndulo... Dale. No, que digo, no eran muy intelectuales. Si hay alguno que duda de Alberdi como padre de la patria, que vuelva a la escuela, digamos. Claro. Que vaya a la escuela. Que relea la Constitución Nacional. Lo han hecho, han borrado, han lo llamado sé, a la generación del 80 Han casi borrado el como prólogo. una banda de sátrapas. Han borrado el prólogo de la CONADEP, donde totalmente. Magdalena Ruiz Guiazú y Ernesto Sábato pusieron lo que había que poner. A ver, acá, digamos, para mí, lo simbólico del péndulo empezó cuando Néstor Kirchner le obligó a Bendini, la humillación de Bendini, a bajar el cuadro, ¿no? A bajar el cuadro. Lo decías vos, ¿no? Recién. No, recién lo puse como el comienzo simbólico de lo que fue después la utilización de las Fuerzas Armadas para humillarlas. Exactamente. Y yo no sé si fue el Turco Asís o alguien que dijo, no recuerdo quién había sido, pero digo, eso que hizo Kirchner, lo que le mandó a hacer a Bendini, era como pegarle a un borracho. ¿Cuál era el coraje Primero y la valentía? porque Bendini era un subordinado a Néstor total. Comandante en jefe. Comandante en jefe y segundo, porque efectivamente, cuando omite el trabajo de Alfonsín con el juicio de las juntas, cara dura. ese tiempo sí que los generales y los que tenían poder lo mantenían. En tiempos cuando llegó Kirchner, ninguno tenía poder. Mesa de lujo para hablar de estas cosas. Vamos para adelante. Abril caliente. Gremios. Mañana van a ocupar los ministerios. Información, Martín. Sí. Martín Rodríguez Yebra, vamos. La intención de ATE es mañana ocupar ministerios, que vayan algunos de los cesanteados de